Estamos grabando. Todos los nombres aquí están, todos registrados. José Espinosa, ok. Nos quedamos. Ok. Aquí está. Entonces estábamos viendo algo que le llamábamos curvas de presión o curvas de incremento más bien. Pruebas de presión. ¿A qué se refiere lo de las pruebas de presión? ¿Alguien recuerda que habíamos dicho que era una prueba de presión? ¿O qué entendió? Yo sé que el concepto llega a ser un tanto, a veces complicado, pero, pues, ¿qué entendieron? ¿Quién me dice que entendió? ¿O para qué sirve esa prueba de presión? ¿O cómo funcionaría? ¿Para qué la hago? ¿O cómo la hago? Perfecto. Adelante, Jessica. Bueno, yo tengo que una prueba de presión sirve para ver si tenemos daño y se hace bueno, antes de cerrar mi pozo, se tiene que bajar un sensor y se coloca en el fondo y que está en función de las propiedades petrofísicas y de los fluidos de la formación. Excelente, Jessica. Excelente. Sí, totalmente de acuerdo. A favor. Sí, efectivamente. Se mete por... Ups, abrí Google. Se mete en el pozo, se mete un sensor para registrar la presión. ¿Por qué? Háganse cuenta ustedes que una prueba de presión es pues lo mismo también como un electrocardiograma, por ejemplo, para un ser humano. El electrocardiograma, ¿qué hace? Es como medir las pulsaciones, ¿o no? O medir, sí, me parece que son las pulsaciones del corazón. Entonces, observen cómo tiene como una cierta vibración. Sí, o sea, es lo mismo, tú te vas a meter un sensor al pozo para identificar cómo se está comportando ahora tu yacimiento. ¿Sí? Ese es el objetivo. Les voy a mostrar aquí un video bastante bueno. ¿Dónde estás? Entonces, ese es el objetivo, o sea, realmente medir, bueno, más bien, el comportamiento que va a tener la presión en el yacimiento va a depender de las propiedades bueno, petrofísicas de la roca, así como del comportamiento de los fluidos. Entonces, a eso es a lo que yo voy a llamar caracterización. ¿Sí? Me sirve para caracterizar mi yacimiento. Para eso metemos ese sensor, para eso medimos la presión, porque lo que se está haciendo es relacionar el comportamiento de la presión con las propiedades que tiene el yacimiento. Entonces, les quiero mostrar aquí nada más una animación. Supongan que yo meto mi sensor y cómo se comporta la presión a lo largo del yacimiento, pues va a depender de qué tipo de propiedades tengo. Ahora, Jessica comentó que esto podría ser con el pozo abierto, ¿no? Pero también puede hacerse con el pozo cerrado. Es decir, puede haber dos tipos de pruebas de presión. En realidad hay muchos tipos de pruebas de presión. Hay 8, 10 tipos de pruebas de presión. Entonces, a la prueba cuando tenemos el pozo abierto, la vamos a llamar prueba de drawdown, ¿sí? Entonces, esta prueba de drawdown o prueba de decremento, pues lo que dice su nombre explícitamente, es una prueba de decremento de presión. Voy a poner este video. Vamos a suponer que este es el pozo. Esta es la onda de expansión de la presión a lo largo del yacimiento. Este circulito, el más alejado, hace referencia al radio de drene. Es decir,
yo voy a poder ver con la expansión de la presión el comportamiento del yacimiento en esta área, que esta sería el área del yacimiento, o este radio del yacimiento. Por eso le llamo radio de drene. Si nosotros nos vamos a este círculo gris, nosotros podríamos decir que es la tubería de revestimiento, y ya lo rojo pues, podría ser la tubería de producción. Si yo tuviera otro circulito afuera, si tuviera un daño, entonces eso yo lo llamaría radio de daño, ¿ok? Entonces, para eso es que yo hago la prueba de presión. Observen, ahí va nuevamente. Para que yo pueda identificar las propiedades de toda esta roca, de todo el yacimiento de lo que está acá. Entonces, yo voy a ver ese comportamiento. Eso es lo que está haciendo la prueba de presión, medirme cómo se está comportando el yacimiento en un radio de drene. Para eso es la prueba de presión. Son varias pruebas, son 8, 10 tipos de pruebas, y todas me sirven para diferentes parámetros. Otra cosa que me puede entregar esa prueba es la frontera, es decir, esta frontera que estamos viendo acá, hasta donde llega lo negro, esas serían las fronteras del yacimiento. Eso también me lo proporciona la prueba de presión. También me proporciona si, por ejemplo, yo tengo un pozo vecino y estos dos se interconectan, entonces yo tendría una prueba de interferencia. A eso le llamaríamos prueba de interferencia. Dos pozos, es decir, cómo interfieren estos dos pozos. Una prueba de inyección también se puede realizar. Yo puedo inyectar, vamos a suponer que este sea ahora un pozo inyector. Entonces yo llego e inyecto un fluido y genero un disturbio, es decir, todo se genera a través de disturbios. Observen esto es como cuando ustedes tienen un lago o algo con agua y le echan una roca, le avientan la roca, cae la roca en este punto y se expande la onda, ¿sí? Eso es lo que estamos buscando con la prueba de presión. Una prueba de inyección, vamos a suponer que este es el pozo inyector. Yo le inyecto fluido y lo que hace es generar esa onda. Yo lo que voy a hacer es también identificar las fronteras del yacimiento. En este caso son en esta parte las fronteras de arriba, y a la vez yo diría, ¿sabes qué? Es que en el norte, vamos a suponer que el norte sea acá arriba, en el norte yo tengo una frontera a 200 metros, en el sur yo tengo una frontera a 300 metros, y ahora en en el este, me parece, si me equivoqué, me corrigen, o es el oeste, ya ni me acuerdo. En fin, bueno, vamos a ponerlo del lado derecho. Yo tengo ahora una frontera a 2 kilómetros, vamos a ponerlo así. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo estoy buscando. Identificar las fronteras. ¿Ok? Entonces, eso es para lo que me sirve una prueba de presión. Entonces vamos a retomar el tema, pero eso es para que quede más claro. Entonces, esta es una prueba de build-up. Es la que nosotros vamos a usar para identificar el daño. Es la que normalmente se usa para este tipo de daño. Entonces, vamos a seguir y vamos a hacer un ejercicio, y eso nos va a permitir pues tener más claro este punto, ¿sí? Entonces, nada más vamos a ver la última animación, ya para no quedarnos con la duda de qué venía en el 3, que es la número 3. Observen, aquí hay una falla también, aquí hay una falla, y si yo veo también, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo la prueba de depresión y la estoy interpretando, yo digo, ¿sabes qué? Observen el radio de drene. Hacia el sur, hacia el norte, perdón, se expande. Hacia el sur, vamos a suponer que se expande 500 metros. Hacia el sur se expande 500 metros. Hacia el oeste se expande 500 metros. Y hacia el este hay una falla. Hay una falla, y hacia el suroeste también está esta falla. Entonces, aquí yo podría identificar a cuántos metros se encuentra esta falla que estamos viendo aquí. Para eso son las pruebas de presión. Ahora, la prueba de incremento, aparte de darme esta información, me va a dar lo que estábamos hablando del daño y la permeabilidad.
como interpretándola. ¿A qué me refiero con interpretarla? Los doctores, varios doctores, el doctor Blasingame, que da clases allá en TAMU o en Texas, es Texas, oh, fuck, se me acaba de olvidar el nombre. Me preocupa eso de que se me olviden las cosas. TAMU. ¿Dónde está? Texas A&M University. Entonces, que da clases aquí en la Universidad de Texas A&M. Entonces, ese doctor tiene bastantes artículos. Si a algunos interesa, de hecho, tiene una página donde ustedes pueden bajar todos sus artículos. Y ese doctor se ha metido mucho en las pruebas de presión. Antes con nosotros había un doctor también que se llama Alex Valdés, es un buen amigo. Él está en Texas, perdón, él está en Zafir trabajando, pero estudió su doctorado en Texas A&M. Él también se ha dedicado a ciertos tipos de pruebas de presión, es decir, hay muchos o hay varios especialistas que se han dedicado a este estudio. También está el doctor Cincoley, el doctor Eber Cincoley, el doctor Samaniego, el doctor Camacho, como se los había mencionado, ¿sí? Entonces, esta es una ciencia, entonces se hace el análisis matemático, el desarrollo matemático es la parte más interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el desarrollo matemático permite llegar a esto. El doctor Alex Valdés es un buen amigo. Cuando yo me fui a la maestría, él estaba en Texas A&M estudiando el doctorado. Terminamos la licenciatura, esto se los hago como nada más como preámbulo. Eh, bueno, más bien como algo cultural. Terminamos la licenciatura, yo me fui a trabajar y él se fue a estudiar la maestría, se fue a Stavanger, ¿no? Entonces yo me metí a Schlumberger y listo, estábamos trabajando. Entonces, yo seguí trabajando y él regresó aquí, hizo algunos proyectos y decidió irse al doctorado. Entonces, él se fue al doctorado a Texas A&M, yo me fui a la maestría. Y resulta que regresó de su doctorado, Texas A&M, ya con algo de experiencia también profesional, y empezó a trabajar. Y con quien empezó a trabajar fue con el IMP. Y de pronto, pues yo también regresé de la maestría y empecé también a trabajar y todo iba bien, ¿no? Y un día lo vi dando clases, me lo encontré y platicamos y me dice, es que pues desafortunadamente aquí en México, mientras más grado tengas, menos valorado eres. Y de pronto, pues me estaba platicando y me dice, como cuánto, bueno, yo le pregunté así como que, ¿cómo te va? ¿Te va bien? ¿Te va mal? Dice, pues realmente en el IMP ahorita nada más estamos, como el IMP depende de proyectos, me dice, nada más estamos pues prácticamente sentados en la computadora esperando que caiga un proyecto, es decir, no estamos haciendo nada. Y pues realmente los que más perciben salarios ya son doctores que tienen base. Desafortunadamente, pues él no tenía base. Los doctores que tienen base pues, son doctores que iniciaron hace muchos años y obviamente pues no van a soltar esas bases. Había eléctricos, civiles, químicos, eh, mecánicos, pero muy pocos petroleros. De hecho, los doctores en yacimientos, pues nada que ver tampoco con ingeniería petrolera. ¿Sí? Un eléctrico me parece trabajando como ingeniero de yacimientos, doctor en yacimientos, y por un salario, yo creo que estaba como en 10,000, 12,000 pesos. Entonces, de pronto, un día desapareció de la universidad, desapareció de todo, y cuando lo contacté para ver cómo estaba, pues resulta que apareció en esta empresa Zafir. Le dije, ¿y qué haces ahí? Me dice, pues es que realmente ya me tuve que ir, pero sin decir nada, porque pues luego aquí las influencias nacionales pues podrían haber impedido que se hubiera ido. Y bueno, pues al final eso es a lo que se le llama una fuga de cerebros. Entonces, de haberlo tenido, e incluso en la UNAM, desafortunadamente, como se fue, ya no pudo seguir dando clases, pero aparte de que se nos fue de la universidad, pues se nos fue del país. Y pues ahora está obviamente ganando 10 veces lo que estaba ganando en el instituto. Entonces, pues así las cosas, digo, vamos a continuar. Ya no sé ni, bueno, sí, ya sé por qué me salí del tema. En fin, aquí está, la prueba de incremento. Y dice así, determinación del daño. La siguiente tabla muestra los datos de una prueba de incremento de presión de un pozo
con un radio de drene estimado de 2.640. El radio de drene es ese circulito blanco que estábamos viendo, 2.640 pies. Antes del cierre, yo tenía, es decir, estaba el pozo produciendo 4.900 barriles por día, por eso habla de antes del cierre, por 310 horas, ¿ok? Hay una caracterización que nos dieron del área de yacimientos. Todos estos datos los conseguimos o los obtenemos de alguna manera. Entonces hay una caracterización y hay un análisis de las propiedades que se obtuvieron de algún núcleo o de alguna prueba PBT. Profundidad, 10.476 pies, ¿ok? Esta es la profundidad del pozo. RW 4.25. CT, compresibilidad total, 22.6 por 10 a la 6 libras por pulgada cuadrada a la menos 1, es decir, el inverso. El gasto, 4.900, ya lo habíamos dicho. El espesor, 482 pies. PWF, cuando considero yo esta PWF, es la última PWF que yo tomé antes del cierre del pozo. Por eso dice delta T igual a 0. Es decir, previo al cierre. 2.761. MUO 0.20 centipoas. Porosidad 0.09. Factor de volumen 1.55 barriles a condiciones de yacimiento sobre barriles a condiciones estándar. Diámetro de la TR 6.276 pies. Esto está entre 12 para pasarlo a pulgadas. Y el tiempo de producción es este que está hablando acá arriba. Es decir, que produjo durante 4.900 horas, 4.900 barriles durante 310 horas. Tiempo de producción, 310 horas. Y después yo fui al pozo, metí un sensor en el fondo, así como lo estamos viendo. Meto mi sensor y empiezo a registrar el incremento de la presión, que es esto que yo tengo del lado derecho. Es decir, yo ya lo cerré y ese comportamiento de estas curvas blancas lo estoy registrando aquí porque eso es la presión. Entonces observen que yo lo cierro a 2.761, que es la presión de fondo fluyendo, y de ahí se empieza a incrementar la presión, empieza a incrementar el tiempo porque es el tiempo de cierre. Y observen cómo hay un incremento en la presión. Va incrementando, va incrementando, va incrementando hasta llegar a los 3.323 y aquí se estabiliza. ¿Por qué creen que se estabilizó? Llegó hasta 3.323. ¿Por qué? ¿Por qué ya no siguió subiendo? Miguel Ángel, dale acceso a mi compañero, su internet lo sacó de clase. Tampoco no se lo he dado. Ya se lo dio, ¿no? Ok, a ver, ¿por qué creen que se estabilizó la presión? ¿A dónde llegamos? ¿Cómo o por qué se estabilizó? ¿Qué alcanzamos? ¿Será porque alcanzamos la presión del yacimiento? Es correcto, es correcto. Ah, ya los vi, ya los vi. ¿Quién me lo dijo? ¿Fue Jessica? Sí. Ah, perfecto, Jessica. Jessica Márquez. Cierto. Acabo de ver a Alejandro y acabo de ver a Carlos Estrada. Tienen toda la razón. Vamos a ponerle acá. Por alguna razón no me aparecían. Listo, gracias Jessica. Y sí, es correcto, efectivamente, alcanzamos la presión de yacimiento, ya no podemos tener mayor presión, ¿sí? Ya no podemos incrementar esa presión, ya alcanzamos lo máximo, ¿ok? Entonces, vamos a ver este ejercicio. Si alguien tiene Excel, bueno, no lo va a poder hacer porque no va a tener los datos, olvídenlo. Pero se los voy a mostrar en Excel. Listas. Aquí está. ¿Qué es lo que tienen que hacer?
yo tengo mis datos. Estos son datos de otra serie. A ver si está aquí. Estas. Aquí está, tipo de Horner. A ver si lo puedo copiar directamente de los datos de la pantalla. Ahora sí pueden. Y vamos a abrir otro archivo. Aquí. Listo. Ya lo pegué. Estos son los datos que yo registré. ¿Ok? Perfecto. Estos son los datos que yo registré de la prueba de incremento. ¿Ok? Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? ¿Qué más me dice el ejercicio? Me está diciendo, por acá me dice, es que tienen que irse aquí a los pasos, paso a paso. ¿Ok? Dice, grafique la presión de cierre PWS contra el tiempo de Horner. TP más delta T entre delta T en una escala semilog. Y si, ok, si una escala en escala semilog es usada, se incrementará de izquierda a derecha, ¿ok? El tiempo se incrementará de izquierda a derecha en una escala... ok, lo que está diciendo es que vamos a observar un incremento en la presión. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues realmente eso. Pero ¿cómo? O sea, me está diciendo, ¿sabes qué? Primero pasa a tiempo de Horner. Entonces, yo tengo que pasar a tiempo de Horner. Y tiempo de Horner me dice que es... me dice que es TP, que son 310 horas, más... En fact, es que tengo configurado el... que no encuentro el signo de más. Está configurado en inglés, entonces ese es un grandísimo problema. Ups. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Así bien, el tablero está en inglés, según yo lo configuro en español, pero pues como no tiene ni ñ ni esos numeritos, entonces tengo que estarle atinando. Listo, 310 más delta T entre delta T. ¿Están de acuerdo? Eso nos dice que es el tiempo de Horner. Vamos a ponerle aquí nada más unos paréntesis. Obviamente está entre cero, no nos lo va a dar, no hay ningún problema porque ese es el tiempo cero. Y esto lo jalo hasta acá. ¿Listo? Este es el tiempo de Horner. Vamos a quitarle unos cuantos ceros para que no se vea tan rebuscado. Listo. ¿Ok? Entonces nos dice que obtengamos el tiempo de Horner y que luego grafiquemos PW, ¿okay?, la presión contra el tiempo de Horner. ¿Sí? Entonces vamos a ponerlo aquí. Y lo graficamos. Hay que ponerlo así. Y luego dice en escala semilog. ¿Y qué va a ir en semilog?
lo que va a ir en escala semilog va a ser esto, el tiempo de Horner. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a ponerlo en escala semilog. Ok, y entonces podemos acortar también nuestra escala. Esto está en 1, vamos a ponerlo que inicie en 1000. A 10.000 y déjame ver, ok, está medio. Ok, a ver, vamos a ver qué escala tenemos aquí. TP más delta T. Está un tanto raro. Ok, entonces estamos graficándolo y ahora dice, ok, vamos a ponerlo en forma. ¿Por qué me quedó así? Creo que están invertidos los ejes. A ver. Ah, sí, con razón. Por eso queda tan fea la gráfica. Tiempo de Horner va en X. La presión va en las Y. Oh. Listo, entonces, a ver. Ok. Y yo aquí le corté. Le dejé mocha. Set. Esto está así. Ok, y ahora me dice, ¿sabes qué? Ponlo en orden inverso. Es decir, más bien aquí te está diciendo, si lo graficas de izquierda a derecha o si lo graficas de derecha a izquierda, ¿cómo se va a comportar? Es común graficarlo en orden inverso, es decir, que lo que es la escala de la presión quede del lado derecho, ¿sí? Y graficamos de mayor a menor en escala de tiempo de Horner. Entonces, observemos cómo está aquí. Vamos a ver cómo queda esto. Es como lo podremos cambiar. Es decir, aquí lo que nos está diciendo es, si lo lees de derecha a izquierda, observa cómo el incremento viene de esta manera, incrementando de derecha a izquierda. Si yo tuviera esta escala del otro lado, yo podría ver el incremento, pero al revés, ¿no? Es decir, ahora de izquierda a derecha. Es decir, da igual, como dicen por ahí, es la misma gata, pero revolcada. Así, ¿ok? Es muy común graficarlo de esta manera. Ahora, vamos a cortar un poco la escala para que se vea más explícito esto. Vamos a ponerle 2000, ¿qué les pasa? No ayudó tanto, vamos a ponerle 2600, 2500. Vamos a ponerle ya los 3000. Listo, ahora sí. Es para que se vea este comportamiento, ¿sí? Es lo que yo estoy buscando. Observen cómo yo ya grafiqué mis datos. Estos son los datos, pero ya están en tiempo de Horner. Acá abajo ya estoy usando tiempo de Horner, ¿ok? Ahora, ¿qué nos está diciendo aquí esta cosa? Entonces, nos dice este método. Estamos aplicando el método de Horner, ¿ok? Vamos a ver. Ahora, ya nos dijo, ¿sabes qué? Ya grafica tiempo de Horner contra presión, ya lo graficaste, sí, muy bien. Si lo graficas
como les digo, colocando el eje del lado izquierdo, bueno, entonces ustedes van a ver un incremento de derecha a izquierda. Si lo grafican colocando el eje del lado derecho, van a ver un incremento de izquierda a derecha. Eso no tiene mucha importancia cómo lo hagan. Ahora, bien, dice, identifica los datos que exhiben el Infinite Acting Radial Flow. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Se refiere a cuál es la parte que está mostrándome, que están mostrándome estos datos como un yacimiento actuando infinito. ¿Cuál sería esa parte? Cuando yo tengo un yacimiento actuando infinito o cuando alcanzo ese tipo de yacimiento, quiere decir que el yacimiento ya se está comportando, que estamos alcanzando algo que se llama flujo radial. En ese flujo radial quiere decir que ya estamos hablando como si nosotros tuviéramos un comportamiento como como el que yo les mostré, acabo de cerrar ya la imagen, pero como el que yo les mostré en la animación, que el yacimiento o la onda de expansión de la presión se comporta de una manera radial, como si tú tuvieras un pozo y tú tuvieras estas ondas alrededor. Es decir, ¿cuál sería ese yacimiento o ese comportamiento actuando radial? Esto. Observen cómo se estabilizó la presión. Vamos a ponerlo acá en negritas. Listo. Se estabilizó la presión en algún punto y entonces yo puedo trazar una línea recta que me está indicando el flujo radial actuando infinito, ¿sí? Ahora, lo que Jessica, se me acaba de ir tu apellido, Jessica Márquez. Jessica Márquez dijo, ¿en qué momento se estabiliza la presión? Observen esto, si yo le doy acá, zoom in, en este punto que alcancé la presión del yacimiento, ¿sí? Por eso es ahí en donde se estabilizó la presión y quedó en los 3.323, estos dos puntitos. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Aquí me dice también, a ver, vamos a ver. Luego dice, dibuja una línea recta en los datos seleccionados y encuentra la pendiente. Y yo como rayos voy a encontrar la pendiente de esta línea recta, pues como nosotros ya lo sabemos hacer. La ecuación de una línea recta. ¿Cómo obtengo la pendiente de una línea recta? ¿Quién me lo recuerda? Se obtiene como y entre X. Y entre X, y entre X, Padillo, te falta ahí Igual agregar. podemos determinarla con los 2 puntos, ¿no, profe? Y2 menos Y1 entre X1, entre X2 menos X1, la Así pendiente. es, Rodrigo Osorio Montufar. Así es, Rodrigo. Así, exactamente como tú lo describiste, así es como se determina la pendiente de una línea recta. Entonces, vamos a hacerlo. Pero ¿de dónde yo voy a sacar, o de dónde voy a sacar esos datos? Esos datos yo los voy a sacar de esta línea recta que yo tracé de una manera arbitraria. Es decir, yo no le puse aquí trazar los datos con Excel. ¿Por qué? Porque si yo le hubiera puesto trazar los datos con Excel, yo hubiera tenido que trazar nada más un cierto número de puntos y quitar estos de acá abajo. Es decir, yo lo que hice fue trazarla de forma arbitraria con mi aquí con mis herramientas de Excel y ya la coloqué. Entonces yo voy a trazar aquí una línea. ¿Cuáles puntos tengo que tomar? Depende, pero lo más apropiado es tomar un ciclo. ¿Cómo sé que es un ciclo? De 10 a 100 es un ciclo, de 100 a 1000 es otro ciclo, de 1000 a 10.000 es otro ciclo. ¿Cuál ciclo voy a tomar? Depende del que yo quiera, pero yo puedo tomar, por ejemplo, de 100 a 1000 o de 10 a 100. Ahora, ¿yo cuál quiero?
Si yo tomara de 10 a 100, yo tendría que tomar los extremos en los que se termina el ciclo. Es decir, yo tendría que tomar esta parte en donde está esta línea de aquí de 10. Y ahora trazo esta otra línea. Listo, vamos a ponerlo en naranja para que se vea más claro. Y vamos a ponerle este también. Ok, ¿cuánto es? ¿Cuánto es esto? A ojo de buen cubero, vamos a ponerle 3.330. Profesor, una pregunta. Adelante, José. ¿Por qué no se va a los datos y se acerca el que está entre 10 y 100 en tiempo de Horner? Ya tiene el valor exacto. También realmente también, aunque en ocasiones hay que interpolar, yo lo estoy sacando a ojo, pero de igual manera se puede hacer así. Se puede sacar de manera gráfica, se puede sacar de manera analítica. Y al final te tiene que dar lo mismo, exactamente. Esto yo lo saco nada más para que se vea gráficamente cómo se tendría que hacer. Que al final, sí, si tú te vas, por ejemplo, al 100, estarías entre estos dos, ¿es correcto? Y de ahí ya tendrías que sacar nada más una interpolación y sacas tu dato. ¿Vale? Pero en realidad daría lo mismo. Mayor precisión, pues la manera analítica. Entonces vamos a sacarlo así nada más, de una manera gráfica. Y yo acá tengo 3.330, y si yo lo quisiera sacar para el ciclo de 100, pues sería esto que habíamos comentado. Estaría entre estos dos, ¿ok? Y más o menos nos daría, para no estar interpolando, si nosotros lo vemos aquí gráficamente, 3.282, ¿les parece? Estamos sacando nada más aproximaciones para que nos dé tiempo. Listo, se alcanza a notar. Pero sí, efectivamente, la forma apropiada o la forma más exacta o precisa, pues es obviamente sacarlo de una manera analítica, interpolamos y también nos lo da, ¿ok? Ahora, ya tenemos estos datos, ¿sí? Ya tenemos lo que son Y2, vamos a ponerlo aquí. Y2, Y1. ¿Y cuál sería X2, X1? Esto es de acá abajo, ¿ok? Entonces, Y2, este sería X2 y X1, efectivamente. Entonces, como nos dijo nuestro compañero Montufar, vamos a ponerle 3.330. Aquí está 3.330 menos Y2 menos Y1, 3.282. Y ahora bien, aquí viene algo. Esto es un ciclo, ¿sí? Esto es un ciclo. A esto yo lo voy a llamar ciclo. Entonces, yo voy a decir que 48 PSI se pierden, o más bien se incrementan por cada ciclo. Entonces, yo lo voy a manejar como ciclos, ¿sí? Entonces, si yo digo que esto es un ciclo, yo tendría 48 PSI por ciclo. X2 menos X1, esto es un ciclo, ¿sí? Y un ciclo, entonces, 48 PSI por ciclo. PSI. ¿Dónde está? Aquí estás. Por ciclo. Ok, esa sería la pendiente. 48 PSI por ciclo. ¿Qué podría hacer también? Pues yo podría escoger otro periodo de flujo, o más bien otro ciclo.
Ok, que podría ser este. La forma gráfica, es más bien, el método, el trazar la gráfica, lo que nos permite es identificar en dónde está la estabilidad o dónde se estabilizan los puntos. Ya de manera analítica, ok, tú lo puedes obtener sin ningún problema también. Por ejemplo, vamos a suponer de 1000, en los datos de 1000, ¿dónde están los de 1000? Acá. ¿Sí? Las presiones, ¿cuáles serían? Serían 3.234 para el dato de 1000. ¿Ok? Ahora, es importante aquí sacarlo con el punto estabilizado. A lo que voy es, en este punto, yo ya no tendría puntos de presión en 1000. ¿Ok? Yo tengo este punto, observen esto, que dice que son 3.234. Sin embargo, eso ya no sería preciso porque ese punto ya está fuera de la línea de tendencia. La línea de tendencia es esta línea negra que yo tracé. Entonces, yo tendría que tomar un punto dentro de la línea de tendencia para que me pudiera dar realmente un comportamiento en relación con el yacimiento, con el flujo actuando infinito. Yo tendría que entonces hacer el traslape, pero respecto de esta línea negra que yo tracé. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el siguiente ciclo? Pues entonces sería este punto. Esa es una de las razones también para no tomar directamente o no confiarnos más bien de tomarlo directamente de la manera analítica. Yo tendría que trazar aquí, a lo que contabas, José, tendría que trazar entonces, con base en la ecuación de esta línea recta, ahora sí, extrapolarlo, pero a esta intersección, a los 1000, más no tomar este puntito azul. Eso sí, tengan mucho cuidado con eso, porque en ocasiones se podrían equivocar y decir, bueno, pues yo tomo este punto aquí a los 1000 y entonces yo trazo mi línea de tendencia y trazo mi pendiente, o saco mi pendiente. Pero no, eso ya sería incorrecto. ¿Por qué? Porque ya estaría fuera de ese IRF, que es el yacimiento actuando infinito. Entonces, si yo tomo este punto que está aquí, me da 3.200, vamos a ponerle 48. Nuevamente lo estoy sacando a ojo. 3.248. Es decir, únicamente tienen que tener cuidado qué puntos o cuáles puntos están tomando y de dónde los están sacando. ¿Ok? No hay mayor tema con eso. Vamos a ver. Y ahora aquí, en lugar de 3.330, vamos a ponerle ya más las líneas. Major width. Minor width. Ok, eso va a permitir que lo leamos mejor. Son 3.250, 85, vamos a ponerle aquí. Pareciera 50, 60, 70, 80. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner que son 3.280 y listo. 3.285, si yo saco la diferencia entre estos dos, sería esto menos. Perdón, esto menos. ¿Dónde estás? Ahí está. Menos esto. 37. Es decir, puede haber un cambio en la pendiente. Ok. Depende mucho de cuáles datos estén tomando. La recomendación siempre, siempre, siempre es tomar los puntos. ¿Por qué hay un cambio en la pendiente? Porque al final estamos sacándolo a ojo de buen cubero. Tendríamos que sacarlo más aproximado y ya con este dato para evitar este tipo de variaciones tan quizás, ¿dónde está? A ver. Ok.
¿sí? Para evitar este tipo de variaciones. La recomendación siempre es tomar el último periodo. ¿Por qué? Porque es cuando ya tenemos una estabilidad. Estos datos deberíamos de aproximarlos a estos 48, ¿sí? Esto deberíamos de aproximarlos a estos 48, deberíamos de tomar los datos lo más cercanos. A ver, vamos a tratar de hacerlo. Ok, 48. Y aquí, de igual manera. Estoy tomando estos. Tendrían que ser estos aquí, en donde corta. ¿Ok? Tendríamos que tener más o menos una pendiente similar. ¿Por qué? Pues porque al final estamos tomando los mismos puntos. ¿Ok? Entonces, ya si gustan en casita, lo sacan con más calma y de manera analítica y ya hacen el análisis de cuánto les da. Son 50, 60, 70, 85, 80 y algo. Entonces, sí, más o menos está ahí. Bueno, 11.37, por alguna extraña razón. Y vamos a tomarlo de acá. Vamos a hacer, son 3.250, 170, 87, 3.287. Más o menos, eso está. Y son 3.330, 3.320, son 10, 20, 3.325. Observen. ¿Están de acuerdo conmigo con estos datos aproximados? Menos este. Ok. Listo. Ahora sí. Tratando de hacer una mejor aproximación. Me parece que ahora sí ya se acercan más, ¿no? Lo saqué gráficamente, si lo sacan analíticamente, debería de darles prácticamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, ya suena más coherente, pues ya no están tan alejados. Esto fue método gráfico, método analítico, pues sería sacando la ecuación de esta línea recta y a partir de ahí o con estos puntos. Aquí el punto y lo que quiero decirles es, no es lo mismo que yo tome este punto alejado y que yo saque esta ecuación con este otro ciclo y observen cómo realmente habría un cambio, es decir, me daría una pendiente mayor. Y entonces estos puntos, estos 3 puntos que están aquí, ¿a qué se deben? ¿Por qué son generados estos 3 puntos? ¿Quién me lo dice? ¿Qué ocasionó estos 3 puntitos por ahí? ¿Quién dice yo qué se les ocurre? En lo que se imaginan o se les ocurre a qué se deben esos 3 puntitos. ¿Qué es lo que sigue? Dice aquí, lea de la línea recta la presión a 1 hora. Aquí te lo está diciendo. La presión a 1 hora y lo extrapolas al tiempo de Horner. Esa presión corresponderá a 1 hora. Es decir, lee la presión al delta T de 1 hora y lo extrapolas al tiempo de Horner. Es decir, HTR, tiempo de Horner, a 1 hora es TP más 1 entre 1. ¿Por qué entre 1? Porque es delta T igual a 1 hora de cierre. ¿Eso en dónde está? Aquí está. Aproximadamente, no me voy a meter
ahorita a interpolar porque si no, no nos va a dar tiempo. 105, vamos a suponer que este sea el tiempo a una hora de cierre, son 296 en el tiempo de Horner, ¿sí? Entonces, ¿en dónde están esos 296? Vamos a ponerle aquí la escala y entonces iríamos 100, 200 casi en este punto, ¿ok? Más o menos. 100, 296. ¿Ya se les ocurrió por qué se ven estos puntitos así? Jessica, Sálvanos, Montufar. Creo que pues a mí lo que se me ocurre, por ser como datos extremos, sería que la presión a esos puntos era como que se estaba estabilizando un poquito y luego no regresaba. Y hasta que llegó a su último punto. Bueno, eso se me ocurrió. Totalmente de acuerdo, Jessica. Totalmente de acuerdo, totalmente correcto. Tú te traías el pozo abierto, lo cerraste, le diste ahí unas vueltas a tu válvula y cerraste el pozo. ¿Y qué ocurre? Esto es como cuando está, por ejemplo, un refresco o una chela, por ejemplo, la destapas o le das ahí que le pegan pum en la boca, se empieza a salir toda la cerveza. En lo que tú le pones la mano para que no se derrame, y entonces en lo que empieza a bajar esa espuma, en lo que empieza a bajar ese líquido, ese fluido, y se empieza a ir otra vez al fondo y se empieza a estabilizar. A esto se le llama tiempo de cierre, es decir, periodo de almacenamiento. Tú tienes ahora un pozo que mide 3,000 metros. Imagínate, tú tienes el pozo fluyendo, está arrojando algo y de pronto lo cierras. En ese momento, eso que está arrojando, ese fluido que está arrojando, pues tiene que volver a descender y tiene que volver a estabilizarse, tiene que volver a caer. Es decir, ¿sí? Entonces, eso es lo que está ocurriendo aquí. Hay un disturbio, cuando tú lo cerraste, entonces tiene que volver a estabilizarse y a bajar. Es decir, esa espumita, cuando tú le diste, ¡pa! Ahí al compañero en la boca de la cerveza, para que se le derramara. Entonces tienes que esperarte mientras le tapas para que se vuelva a estabilizar. Y eso es lo mismo que le está ocurriendo a nuestro pozo, haciendo una analogía, ¿sí? Entonces, mientras se estabiliza y se vuelve a alcanzar esta presión estática, ¿sí? Por eso ocurre esto. Ahora imagínense ustedes, así es Carlos Estrada, se le llama afterflow. El afterflow. Y eso ocurre es un almacenamiento. El afterflow es lo mismo. Tú tienes el yacimiento, lo cerraste, pero al cerrarlo, obviamente no es como si tú tuvieras, pum, una cosa mágica ahí que te diga, sabes que ya no me aportes, sino el yacimiento pues obviamente trae una inercia y sigue aportando y sigue metiendo fluido hasta que ya la columna es suficiente y está suficientemente estable como para equilibrar la presión que hay en el pozo con lo que está aportando y entonces el yacimiento deja de aportar y se estabiliza. A eso se le llama afterflow, ¿sí? O se le llama también este efecto que ocurre mientras se estabiliza, ese efecto que ocurre se le llama efecto de almacenamiento. Alejandro Mercado, Alejandro Gutiérrez, sí es una caída de presión, sin embargo, bueno, la caída de presión ocurre porque, pues porque tú traías el pozo produciendo, lo cerraste. Si nosotros viéramos el comportamiento que traemos antes o que traíamos antes de este cierre, tendría que ser una cantidad de puntos, pero que van hacia arriba, es decir, que van por acá, ¿sí? Que van subiendo, o más bien que van bajando, vienen bajando. Este puntito es la última PWF que yo tenía. Así es, Víctor Acosta, ocurre un golpe de ariete. Ocurre un golpe de ariete, es como si tú estás levantando algo y pum, lo dejas caer. ¿Sí? Estás levantando una presión, le cerraste y pum, viene para abajo otra vez. Dejas caer esa presión sobre
el pozo. Es un efecto inercial. Por eso tampoco es muy bueno estar cerrando los pozos, porque este tipo de inercia, este tipo de choque contra el pozo, este tipo le estás rompiendo la inercia, estás causándole un golpe de ariete al pozo. Le puede generar un daño a la formación. Las formaciones son muy sensibles. No es bueno estar cerrando los pozos porque los podemos estar dañando. En fin, ya tenemos nuestro dato y ahora lo vamos a leer. Adelante, Una Montefar. duda. Adelante. ¿Cómo es que obtuvo o sacó esta recta de puntos negros? La verde. No, la de puntitos negros que está sobre los puntos Esta. azules. Ajá. La tracé de una manera, yo lo que hice fue, con el método gráfico, yo identifiqué cuál es el periodo en el que se alcanza el IARF o el flujo actuando infinito. ¿Sí? Entonces, ahí yo tracé una recta de forma arbitraria, si lo quieres llamar así, pero a partir de estos puntos. Es decir, yo no voy a trazar la recta aquí. ¿No? O sea, eso sería absurdo. Ni tampoco le voy a trazar acá abajo. Yo la tracé y dije, ¿sabes qué? A partir de los datos gráficos, yo identifico que aquí hay una tendencia ya de estabilidad. Entonces yo puedo trazar, una línea recta manual, una línea recta de forma manual, aquí, entre estos puntos, en este periodo de flujo, exactamente. No en el periodo de flujo previo, porque todavía traía el efecto del almacenamiento, sino que yo la trazo entre estos dos periodos y a partir de ahí es entonces en donde yo puedo ya interpolar o extrapolar los puntos a partir de la línea de tendencia de este ciclo. ¿Sí, Montefar? Ok, profe, gracias. Listo. Y eso es lo que nos dice el método. Nos está diciendo aquí, realmente, trace una línea recta. ¿Sí? Luego dice, identifica el IARF. Aquí dice, draw a straight line. ¿Sí? Te está diciendo que traces la línea recta sobre los puntos que tú estás seleccionando. Porque este es un método visual. Y esto mismo se hace en capa. Y esto mismo se hace en ECRIN. ¿Sí? Esto es decir, este software, el software que ya tiene, que lo tiene Schlumberger, también es de manera visual, pero tú lo haces obviamente ya en el software y ahí ya trazas estos puntos, pero de igual manera se hace así. Nada más que la diferencia es que el software, cuando yo mueva esta línea, pues me va a ir dando la pendiente de manera automática. Sin embargo, todos los puntos siempre se deben de ir suavizando. ¿Ok? Ya tracé el tiempo de Horner a 1 hora, saco el tiempo de Horner y saco la presión al tiempo de Horner a 1 hora. Es decir, ahora yo trazo este dato aquí. ¿Qué presión me está dando? ¿Cuál presión me estaría dando? Me estaría dando 3.250, 3.260, aproximadamente 3.269. ¿Ok? Esa sería la presión al tiempo de Horner. ¿Qué sigue? Ya tengo la presión al tiempo de Horner, ya tengo la presión a 1 hora, y ahora sí, lo único que sigue es, tengo ya la pendiente. Con la pendiente yo puedo obtener la permeabilidad. ¿Por qué? Porque ya tengo todos los datos. Observa, tengo todos los datos. Entonces ya meto la pendiente aquí y obtengo la permeabilidad. Luego, el siguiente punto es con la pendiente y la permeabilidad, la PWF del cierre, aquí como lo está diciendo, y la PWF a 1 hora con el tiempo de Horner. Entonces yo me voy a la solución línea fuente para estimar el daño y meto todos los datos en esta ecuacioncita que salió a partir de un modelo bastante complejo y obtengo el daño. Ya tengo permeabilidad y tengo daño a partir de una prueba de incremento. ¿Sí quedó claro? Es decir, estos datos yo ya nada más los tendría que introducir a estas ecuaciones. No le llamen fórmula, llámenle modelo, porque este modelo realmente viene de un desarrollo como este, ¿sí? Un desarrollo matemático bastante complejo.
Les voy a pasar el libro de John Lee para que vean de dónde proviene esto, de la solución línea-fuente. Así es como se determina el daño en un pozo. Y entonces aquí, en este ejercicio, que es el mismo ejercicio que estábamos viendo, hice exactamente lo mismo. Determiné la permeabilidad, como les comenté, y determiné el daño, sustituyendo los datos. 8.6 de daño, es decir, tiene un daño bastante alto. El daño máximo, es decir, puede haber daños muy altos. Si ustedes encuentran un daño de 10, un daño mayor a 10, prácticamente ya no te representa gran cosa. Es decir, el pozo está totalmente dañado o tiene un daño muy alto, un daño de 10. He visto cálculos ridículos a veces de daños mayores a 100. Eso ya realmente es, vamos a ponerlo algo absurdo. A veces son estimaciones que ya se hacen, pero ya daños mayores a 100, 200, eso ya es algo que, pues no sé, algo hay ahí que se está interpretando de una manera incorrecta. Lo van a encontrar, sí lo van a encontrar. No sorprenda que lo encuentren, pero pues quiere decir que ya la interpretación de lo que es el daño está saliéndose mucho del orden. Sí, entonces este pozo tiene un daño severo. Habría que discretizar, como lo vimos anteriormente, con pseudo daños para saber qué es lo que le está causando este 8.6. A lo mejor fue el lodo de perforación, a lo mejor fue la penetración parcial, a lo mejor fue el fluido de terminación, el taponamiento, algún depósito inorgánico, es decir, no lo sé, lo tendríamos que discretizar. ¿Qué le hiciste al pozo para causarle esto? Sí. Profe, yo tengo una pregunta. Adelante, José. Entonces, para sacar Espinosa. la pendiente, nada más se debería entre un ciclo nada más. Sí, sí, tómalo por ciclo. Tómalo, es decir, finalmente tienes una línea recta, debería de ser la misma pendiente, pero lo apropiado es tomarlo por ciclo para darte mayor facilidad, ¿sí? Es decir, tú puedes tomar el ciclo de 10 a 100 o de 100 a 1000. Lo recomendable es tomar el último ciclo, el ciclo más estable, y a partir de ahí sacas tu dato de pendiente. Siempre tiene que ser con el cruce de la línea recta. Es decir, esto, con esta línea azul, ¿sí? Cuando cruces los puntos que están en el último ciclo normalmente van a cruzar, por eso es que lo podrías sacar de una manera analítica. Si tú te vas a puntos previos, aquí en esta parte ya no cruzaría. Es decir, aquí ya no habría cruce entre el punto leído y el punto de la pendiente. Entonces, lo apropiado es sacarlo con estos dos puntitos. ¿Sí, José? Sí, sí. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda? Si no, pasamos rápidamente al ejercicio. Entonces, resuélvanlo. Bueno, les voy a dejar una tarea. Aquí están. Son otros datos y tendrían que hacer exactamente lo mismo con el método de Horner. Aquí viene el desarrollo también de la ecuación bien explicado, es decir, prácticamente lo mismo que ya vimos. ¿Y de qué otra forma puedo determinar el daño nada más ya para terminar? Con las pruebas de variación de presión, bastante útiles porque no tengo que ir a tomar un pozo. Con registros geofísicos, no tengo que ir a cerrar el pozo. Y en el laboratorio, con algún permeámetro, yo llego, corto mi núcleo, me lo llevo al laboratorio, lo meto al permeámetro, mido pues la capacidad de flujo y entonces puedo determinar, ¿sabes qué? Está dañado o no está dañado o con algún registro geofísico. Sin embargo, pues yo no voy a estar cortando núcleos cada vez que yo piense que tengo un daño en el pozo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues utilizar este tipo de pruebas de presión. Para eso son las pruebas, bastante útiles. Adelante, ¿quién era? Alejandro. No, yo, profe, tengo una duda. Rodrigo Montufar. En la pendiente veo que nada más resta lo que son las PWF, que vienen siendo nuestras Y,
Entonces, hasta ahí la dejan, no lo divide entre la diferencia de las X. Lo que pasa es que lo consideras como si fuera un ciclo. Ajá, o sea, el valor unitario sería un ciclo. Por eso es que lo estarías dividiendo entre 1. Es decir, de 10 a 100 tienes un ciclo. Entonces sería 40 entre un ciclo. Ok, entonces, ¿y siempre vamos a hacer el ciclo de 10 a 100 o puede cambiar? No, tú puedes tomar, por ejemplo, de 100 a 1000 o de 1000 a 10,000. Pero como tienes los datos estables en el último ciclo, en el ciclo de 10 a 100, lo recomendable es tomar siempre este periodo, este ciclo. Pudiera ser que el ciclo esté cortado, es decir, vamos a suponer que no tienes completo tu ciclo y que los datos no alcanzan a llegar. Vamos a ponerle aquí. SAS. Esto, que se cortan los datos antes. ¿Qué tendrías que hacer? Pues lo mismo. Toma el ciclo más estable. Es decir, yo podría tomar estos últimos datos y los extrapolo para completar el ciclo al 10 o al 100. Y volvería a tener un ciclo. ¿Sí? Es decir, pero normalmente o lo más recomendable es tomar el último ciclo, el último periodo, porque es en donde tú tienes los datos estables y es en donde tú alcanzaste el IARF o el flujo radial actuando infinito. ¿Sí, Montfort? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra duda? Como sea, el video lo van a tener. Si tienen dudas, ya lo pueden revisar. Y si tienen dudas, de igual manera, me pueden contactar. Todavía no les mando la tarea de esto, pero pronto. Por cierto, estoy considerando hasta el lunes. Bueno, el lunes se los comento sobre algunos ajustes en la evaluación. Creo que bajaríamos a dos exámenes. 2 exámenes y pues el final, para los que se vayan a final. ¿Sí? Entonces, me parece que teníamos 3 exámenes parciales. Pero no daría tiempo. Yo preferiría terminar lo que es el temario y hacer menos exámenes. No sé si tengan alguna otra duda. Profe, ¿puedes explicar algo de la tarea, no? Sí. ¿De lo del daño tienen alguna otra duda? Yo creo que ya no. Entonces vamos a pasar eso. Aquí les voy a dejar esto ya. De hecho, terminamos el tema de daño en este momento. Entonces vamos a pasar a esto que es. Vamos a pasar al tema que estaba de tarea. ¿Dónde estás? ¿Cuál era la duda? A ver, vamos a ver el ejercicio. Nada más déjenme ver. Lo voy a abrir. ¿Dónde está? Aquí está. Ok, este fue uno. Dice Lael Resendiz, en los ejercicios de la tarea, ¿qué se hace con los valores mayores a PB? Entonces vamos a ver esto. Vamos a ver. Aquí. Profe, una pregunta rápida. Adelante, ¿La José. tarea se puede hacer en hojas cuadriculadas? Sí. O sea, lo puede hacer como quieras, realmente. Ah, De preferencia gracias. usen
hojas recicladas para que no estén gastando Profe, papel. ¿es nada necesario más. colocar el ejercicio en las hojas? Oh, ¿cómo colocar el ejercicio? Pues volverlo a poner. O sea, Con el tra- transcribirlo. Ajá, No, realmente, o sea, nada más coloca ahí un número 1 y le colocas el ejercicio 1 y el desarrollo. ok. Nada más coloca la condición, ¿no? Si es mayor o menor a la presión de burbuja. O Sí, sea, no es necesario transcribir todo. gracias. Ah, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? E igual en el examen, o sea, en el examen tampoco se necesita ahí que hagan toda la transcripción. Listo. Entonces, a ver, profesor, los ejercicios de la tarea, ¿qué se hace con los valores mayores a PB? Aquí el punto es que tenemos dos secciones. Tenemos una sección que está comportando, a ver, estaríamos hablando de este, ¿no? En donde dice PWF mayor que PB, ¿ok? Entonces, PWF mayor a PB, ¿qué ocurre? Estamos en un yacimiento bajo saturado. Cuando estamos en bajo saturado, entonces tendríamos que usar el método de Darcy, es decir, el IP, ¿sí? El método lineal. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a la PB, que sería QOB. Es decir, aquí está. Tengo esto. Ok, entonces, de este punto es línea recta hasta este punto, que es QOB 400. ¿Sí? Entonces, yo voy a proponer diferentes presiones de fondo fluyendo. ¿Sí? Propongo diferentes datos de presión de fondo fluyendo. ¿Ok? Entonces, yo no tendría que proponer realmente 2 o 3 presiones de fondo fluyendo en la parte lineal, porque yo podría irme directamente hasta alcanzar la presión de burbuja. Y el ejercicio me lo dice. Me dice, a ver, tu presión de burbuja es a 2000. Entonces, yo tendría que decir, ¿sabes qué? De 4000 a 2000, yo voy a poner la presión de fondo fluyendo. Yo tengo aquí un gasto. Yo tengo una presión de fondo fluyendo. Yo tengo una presión de burbuja. Y yo tengo una prueba de presión. PWF a 3000 y QO a 200. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues yo tengo este dato. J igual a 200 sobre 4000 menos 3000. Y eso me va a dar el índice de productividad hasta dónde? Hasta este punto que es en donde yo alcanzo la PB, que serían 2000. Aquí serían 2000. ¿Sí? Y luego, ¿qué ocurre? Yo alcanzo la presión de burbuja. Se empieza a liberar el gas. Entonces, al liberarse el gas, yo ya entro a la etapa de saturado. Ya no puedo manejarlo de una manera lineal. Entonces, yo tengo que utilizar, ¿qué? Ahora el método de Vogel. ¿Sí? Pero entonces, para utilizar el método de Vogel, yo necesito estimar algo, que es el QOB. Es decir, cuál es el gasto que yo tendría a la presión de burbuja, que sería esta. Esto sería QOB. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? Ajá. QOB. Yo tengo ya J, que es punto 2, tengo este diferencial y tengo QOB, que yo ya lo estimé a este punto. Entonces, el siguiente parte del modelo me dice, ¿sabes qué? Ahora es 400, que es QOB, más el pseudo índice de productividad, que es 0.2, por 2000, que es la presión de burbuja, entre 1.8, que es esta parte que está aquí. ¿Dónde estás? Vamos a ponerlo acá. Esto, ¿sí? Uh, oh, oh, oh.
J y M. Pero ¿en dónde está? Aquí el del método generalizado. Aquí está. Es este. El 2.18. ¿Sí? Hay que irse a los casos. Dice caso 1, que es el que estamos en este momento. Caso 1, PWF mayor a PB. Estamos hablando de ese caso. Entonces, para el caso 1, saco primero la primera sección, que es la sección en la que estoy en bajo saturado, y luego me voy a la sección en saturado. Que para la parte de saturado, entonces yo ya uso este otro modelo, que es el que ya combina a Vogel con el índice de productividad, que es, por eso tiene aquí la J. Entonces ya saco esto, y ahora sí saco otro gasto, pero para presiones menores a la presión de burbuja. Observen aquí que tengo 2000, y a partir de los 2000, entonces yo ya propuse 3500 de PWF, 4000 de PWF. Esto es para la parte de bajo saturado, y a partir de 2000, entonces yo propongo 1600, 1200, 800, 400, y entonces yo ya, a partir de estos 2000, yo podría decir también 1800, pero observen, esos, ¿dónde está? Aquí está. ¿Cuál es el gasto a la presión de burbuja? 400. ¿Dónde estás? 400. Es aquí. Sí, ups. Bueno, imagínense que es una línea recta. A ver, con el dedo es más fácil. No, tampoco fue más fácil con el dedo. Sí. Vamos a ver si ahora sí. 400. Ay, haciendo mucho esfuerzo. Listo. Es decir, esto fue IP y esto ya fue con esta otra ecuación que es la 2.18, que es la del paso 3. Es decir, aquí es paso 3. ¿Sí? Y aquí es paso 2. Profe, una pregunta. Bueno, Adelante. bueno, ya analizando ahora sí cómo se comporta la gráfica, solamente podríamos decir que cuando tenemos el PWF, la máxima, sabemos que tenemos un gasto cero. Y cuando llega al punto de burbuja cambia a IPR. No entendí. A ver, otra vez, por favor. O sea, viendo ya el comportamiento de que dice que es combinado, tenemos IP y IPR, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, cuando tenemos PWF lo mayor, que es de 4000, sabemos que tiene un gasto cero. Sí. Y sabemos que cuando llega a punto de burbuja, ya cambia a IPR. O sea, debes de hacer operaciones, ¿podemos explicar eso? Y evitar hacer la parte de IP. No, bueno, el punto es aquí que tú sepas hacer la parte del análisis y que realmente sí pues tengas que hacer el modelo, ¿no? O sea, sí tendrías que hacerlo analíticamente, que realmente lo que tendrías que hacer es sacar un punto aquí y sacar otro punto acá, y con eso sacas tu presión de burbuja, ¿no? O sea, sacas tu IP, pero sí lo tendrías que explicar matemáticamente. Ah, ok. Sí. O sea, Gracias. eso sí se tendría que hacer porque tendrías que hacer la gráfica, ¿no? Generar la curva de IPR. Que en realidad, para sacar este dato, es decir, estos dos datos, no necesita, por ejemplo, aquí se está proponiendo un 3500. En realidad ese dato ni siquiera tendría que ir, o sea, bueno, más bien lo podrías omitir, porque sabemos que de 4000 a 2000, pues es una línea recta. Y ahora sí, para los datos posteriores, que serían la parte de ya en saturado, entonces ahí sí ya se tendría que proponer diferentes presiones. Recuerda que las presiones que se pueden proponer son arbitrarias. O sea, tú puedes proponerlas siempre y cuando estén dentro del rango.
tendrían que ser presiones siempre menores a los 2000, que es la presión de burbuja. Es decir, que lo que se está haciendo es considerar como si los 2000 que son de la presión de burbuja fuera lo máximo que tú puedes alcanzar con en bajo saturado, como si ese fuera el tope. Y luego considerar como si ahora, por ejemplo, en el caso de Vogel, 2000 fuera la presión estática y de ahí para abajo, de ahí hasta cero, ¿sí? O como si estuvieras dividiéndolo en secciones. Otra pregunta, ¿sí quedó claro, más o menos? Listo. Quiero pensar que ya quedó claro. Pues listo. Si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, como sea, tienen mi correo, pueden contactarme. Nos vemos el próximo lunes. Terminamos el tema de daño y vamos a entrar al siguiente tema. Es bueno verlos conectados a todos. Profe, Adelante, adelante, adelante. creo que mi compañera va a hacer algo. Bueno, le mira una duda algo así sobre él. Cuando dijo que ya cuando estamos trabajando y todo eso, vamos a encontrar a veces daños mayores a 100 y que pues eso no va a ser como pues algo muy bueno. ¿Qué se hace en esos casos aparte de discretizar todos los pseudodaños? Más bien, lo que pasa es que cuando encuentras un daño mayor a 100, a veces también es como un poco la interpretación que se le está dando ya a lo que se está calculando. O sea, realmente encontrarte más bien calcular algo a 100 ya está un poco alejado de la realidad. Entonces, sí lo vas a encontrar. De repente ahí he notado a veces algunas interpretaciones que dicen 200, 250. Se me hace algo ya bastante... pues vamos a llamarlo absurdo. Entonces, pues más bien, ahí ya a veces lo que se hace es identificar qué es lo que te está generando ese daño y cómo removerlo. Entonces dependerá de qué tengas. A lo mejor es un daño mecánico, a lo mejor es un daño por algún fluido, pero normalmente uno lo identifica porque vamos a suponer que tú ya terminaste tu pozo, que tú lo fluiste con la perforación y te dio un gasto en una prueba de ST, que vamos a ver también que es una prueba de ST, pero la prueba de ST se hace durante la perforación. Tú perforaste, fluiste el pozo, lo mediste y te dio 3000 barriles. De pronto llegas, lo terminas, se te ocurre bajarle un sedazo o un gravel packing y de pronto te da 200 barriles. Creo que ahí es muy evidente cuál es el daño, que el daño fue causado por el gravel packing. ¿En qué momento? Entonces, eso es más bien lo que se tiene que hacer, es ya la discretización del daño y a partir de que lo discretizas, es en muchas ocasiones muy evidente saber qué fue lo que le causó ese daño, ¿no? O, por ejemplo, a veces se le inyecta algún fluido para alguna remoción, para la limpieza, por ejemplo, ya durante el proceso de terminación y de pronto de lo que te estaba dando durante la prueba de ST, que esa la haces durante la perforación, de pronto de ahí te da estos 2000 barriles y de repente ya haces la limpieza con la terminación y te da 500 barriles. Entonces, ¿en qué momento lo tronaste? Durante la terminación. ¿Con qué? Pues con el fluido. Ya empiezas a analizar qué fue lo que le hiciste para causarle este daño, qué fluido le metiste, cuánto le metiste, a qué presión. A lo mejor lo metiste con una alta presión y fracturaste la roca, etcétera. O sea, depende mucho también de cuál sea el tipo de daño. Listo. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Ok. Sin nada más que decir, gracias por su atención. Nos vemos el próximo lunes. Cuídense, que tengan un buen día.